Ok, el día de ayer comenzamos a ver lo que es fuerza entre circuitos completos. Vimos lo que es la ley de Ampere, expresada con un triple producto, de una doble integral de un triple producto cruz. De esta forma, es una ley del inverso cuadrado y aparece aquí una constante que va a ser muy útil, la vamos a utilizar mucho, que es la permeabilidad del espacio libre, esta que tenemos aquí, cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7 newton por ampere cuadrado. También vimos que esta ecuación a simple vista no parece tener simetría, o sea, la fuerza que este circuito hace sobre este es diferente a la fuerza que este circuito hace sobre este, aparentemente. Entonces, para ello, hicimos un rearreglo, una descomposición del triple producto cruz con nuestra identidad que le conocemos como BAC-CAP y, y llegamos a obtener una ecuación un poco diferente a la que teníamos anteriormente, pero es la misma, el mismo resultado vamos a obtener, que tenemos aquí, que aparece un doble producto punto, un producto punto en vez del triple producto cruz. De esta manera, probamos el día de ayer queríamos encontrar la fuerza entre dos corrientes paralelas infinitamente largas. Les dije que la idea es que una corriente en un segmento de recta no la podemos crear, tiene que ser en un circuito. Entonces la idea es que esta línea viene desde el menos infinito, va hasta más infinito, allá da la vuelta y se cierra en menos infinito. Lo mismo pasa con esto. Entonces la influencia que a mí me interesa solo es esta y esta, ¿verdad? En esta región. Entonces aplicamos, dice la triple producto cruz, de esta forma para resolver la integral y llegamos, bueno, lo utilizamos y resolví esta integral, que no sé si se acuerdan, esta integral la resolvimos ayer y vimos que su resultado básicamente es 2 sobre r cuadrado, esa integral que tenemos ahí. Ok. Llegamos a la conclusión, a esta conclusión, que no podíamos resolver la integral porque nos va a dar una fórmula indeterminada, entonces definimos una nueva cantidad, fuerza por unidad de longitud. Fuerza por unidad de longitud que hace el circuito C' sobre el circuito C. Perdón, sobre un segmento del circuito C. Entonces, esa es una fuerza por una longitud, o sea, newton sobre metros. Va a haber tantos newtons por metros de la corriente C. La corriente C. Entonces, vimos otra cosa. La respuesta me da negativa. No sé si recuerdan que la corriente era paralelas y iban en el mismo sentido. Como es negativa, la fuerza por unidad de longitud, entonces esto me indica que tendremos una fuerza de atracción. Recuerden que las negativas se atraen, ¿verdad? Una fuerza de atracción. Entonces, las corrientes que son paralelas y van en el mismo sentido, la fuerza es de atracción. Entonces, si yo hubiera cambiado y tuviera una corriente hacia abajo, entonces hubiera tenido positivo acá. Entonces, si tengo dos corrientes que son paralelas, pero van en sentido contrario, una para arriba y otra para abajo, por ejemplo, entonces la fuerza que tendríamos ahí sería de repulsión. Entonces, dos corrientes que van en el mismo sentido crean una fuerza de atracción, dos corrientes que van en sentido contrario crean una fuerza de repulsión. Eso es lo que hicimos el día de ayer. No sé si tienen alguna duda, compañeros. No sé si hay alguna pregunta aquí o curiosidad. Vale, Ok, el día de hoy vamos a hacer un pequeño problema. Vamos a hacer un poco el problema. Y vamos a hacer el problema que se torna más difícil del capítulo 13, que es el problema 13.6.
El problema 13.6 dice lo siguiente. Una corriente I primado se distribuye uniformemente sobre un cilindro muy largo cuya sección circular tiene un radio A. El eje del cilindro coincide con el eje Z, aquí con alto la N. Y primado está en dirección Z positiva. Una corriente, ojo, ahora punto, ¿verdad? Una corriente I muy larga se encuentra paralela al eje Z. Su dirección es también la del eje Z positiva, esta que tenemos aquí. Y esa corriente cruza el eje X a una distancia D del origen. O sea, de aquí hay una distancia D. Entonces hay una corriente paralela al eje Z que va hacia arriba, que pasa por el eje X a una distancia D del origen. Encontrar la fuerza por unidad de longitud de la corriente I, sobre la corriente I. Ok, la idea es la siguiente. Aquí tengo un cilindro infinitamente largo, muy largo. El cilindro tiene radio A. Sobre el cilindro se transporta una corriente I primada sobre todo el cilindro, ¿verdad? Aquí tengo otra corriente, una corriente I, que es paralela al eje Z, o sea, paralelo al cilindro, que pasa a una distancia D, o sea, esta corriente está fuera de este cilindro. Entonces, por él transporta una corriente I. Entonces, lo que voy a hacer aquí es encontrar la fuerza por unidad de longitud que el cilindro que tenemos aquí hace sobre esta corriente que tenemos aquí. Una corriente volumétrica, la fuerza que una corriente volumétrica hace sobre una corriente lineal, una filamental. No sé si se entiende el problema. No sé si se comprende el problema, compañeros. Sí, se entiende. Sí, 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 comprendo. Ok, bueno, este problema lo podemos hacer de varias formas. Podríamos perfectamente en la ecuación, perdón, en esta ecuación, lo voy a poner para que no... Aquí, podríamos cambiar perfectamente este elemento de corriente. I primado de S primado por J primado de A, que es, de tau, perdón, de tau, diferencial de volumen, que es el diferencial, perdón, que es el elemento de corriente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un volumen y no tenemos una corriente filamental. Entonces, si cambiamos este elemento de corriente por el elemento de corriente volumétrico, entonces podríamos resolver el problema. Porque este es un volumen, ya no es un filamento. ¿Sí? A las coordenadas primadas, claro está, ¿verdad? Solo las coordenadas primadas, esta no. O podríamos utilizar el truco que voy a usar o que usé para desarrollar este que tenemos aquí. Al final, la misma integral vamos a obtener, solo que el análisis va a ser un poquito diferente. Podríamos, repito, cambiar el elemento de corriente I primado de S primado por J primado de tau primado, o utilizar el truco que voy a hacer ahorita. Bien, la idea es la siguiente. Yo tengo un cilindro aquí. El cilindro, infinitesimalmente, yo lo puedo separar en pequeños tubitos, por decirlo así. O sea, en otras palabras, puedo formar un cilindro grande con pequeños cilindritos, uno tras de otro, de grosor o de área infinitesimal, o sea, de sección infinitesimal. Y si yo coloco muchos de ellos, imagínense que tienen muchos alambritos, entonces los colocan, pueden formar ustedes un pequeño cilindro, bueno, un cilindro, perdón, con muchos alambritos. Entonces la idea es la misma. Puedo formar para este cilindro, lo puedo formar con muchos alambritos o tubitos, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí tengo el cilindro, te lo puedo formar por muchos tubitos. Aquí tengo el ejemplo de ello. Entonces, como el grosor es infinitesimal, entonces yo lo puedo aproximar igual, ¿verdad? A que fuera un filamento, o sea, un filamento que este lo puedo formar con muchos filamentos. Muchos filamentos. Nada más que ahí, a diferencia de este va a tener un grosor, pero un grosor bien pequeño. O sea, un área sección,
una sección transversal bien pequeña. Entonces, ¿qué va a suceder? Para representar, ¿verdad? Voy a tomar un pequeño segmento de ese tubito que estoy analizando y lo voy a llamar que ese es R'. Fíjense, yo quiero la fuerza que este causa sobre este otro. O sea, que esta corriente volumétrica causa sobre esta corriente filamental. Entonces, ¿quién va a ser la fuente? Bueno, la fuente va a ser el cilindro y donde quiero las cosas, punto campo va a ser esta corriente filamental. Entonces, de aquí a aquí va a estar R', de aquí a aquí va a estar R, y el vector que es el vector posición relativa, lo coloco aquí, de esta forma. No sé si hay alguna pregunta aquí, hasta este punto. No sé si se entiende la lógica de lo que estoy diciendo o no. Compañeros, Sí. ¿está un poco extraño? No, Bueno, ¿Podría explicarlo una vez más, porfa? Disculpe, que me perdí de ahí. ok. La idea es de que tengo dos corrientes, ¿verdad? Un cilindro que transporta una corriente I primado y una corriente filamental que transporta, que viene por esta, bueno, que es I, en este caso. Entonces, quiero encontrar la fuerza que todo el cilindro hace sobre esta corriente. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a formar este cilindro grande con pequeños filamentos, con pequeños tubitos, por así decirlo, de grosor de área de sección transversal infinitesimal. Yo tengo pequeños tubitos, les decía que es como que si yo corte, tenga un montón de alambritos, entonces agarro un montón de alambritos, los una, le dé forma de cilindro, entonces ese cilindro grande está formado por pequeños alambritos, entonces es la idea que estoy utilizando aquí. Entonces, tengo esta I del tubito, que es básicamente una pequeña parte de la I primada. Esta I que pasa por este tubito es solo una pequeña parte de esa I primada. Ok, veamos. Entonces, por sobre todo ese cilindro pasa una corriente I. Por este tubito, solo tomando uno de ellos, va a pasar una corriente primado, pero del tubito. Como dice el problema, que la corriente se distribuye uniformemente, o sea, J es constante. Si la corriente se distribuye uniformemente por la sección transversal del cilindro, J es constante. Entonces J va a ser, o la definimos como, corriente lo definimos como J de dA. No sé si se acuerdan. J de dA, donde dA es la sección transversal, ¿verdad? O sea, donde pasa la corriente. Entonces, voy a utilizar para este problema la ecuación del producto punto. ¿Puedo utilizar el del producto cruz? Sí, perfectamente lo puedo utilizar. Pero en este caso voy a utilizar primero la del producto punto. Me acuerdo, siempre debo acordarme que aquí hay un signo negativo en la del producto punto. Es sumamente importante escribir ese signo. Ok, veamos. ¿Qué es lo que voy a encontrar con esta ecuación que tengo aquí? Voy a encontrar la fuerza que ese tubito que tengo ahí, solo ese tubito, hace sobre esta corriente. No de todo el cilindro, ¿verdad? No de todo el cilindro, sino que solo la de este tubito. Esta fórmula que tengo me encuentra la fuerza que ese tubito hace sobre este que tenemos aquí. Si yo quiero la fuerza de todo el cilindro, entonces lo que tengo que hacer es sumar todos los tubitos que hay, todas las fuerzas que hay en todos los tubitos. No sé si me explico. No sé si tienen dudas. Bueno, aclaremos las dudas aquí. no está bien. Ok. Bueno. Voy a buscar los vectores posiciones entonces. R es este vector que me ubica el elemento de corriente. Entonces va a ser, para X, va a ser una distancia D en X unitario, ¿verdad? D es constante en X unitario.
y una altura z, pero como este elemento de corriente puede estar arriba o abajo, pues va a ser z en z unitario. Creo que con eso no tienen problema ustedes. Ok, entonces de aquí puedo obtener ds es igual a dr, esto es igual a, este no cambia, porque es constante, D es constante, o sea, eso siempre va a estar a la misma distancia de, pero lo que sí cambia es este, ¿verdad? Z, porque Z puede estar arriba o abajo, no importa. Entonces me quedaría que ds es de z en z unitario. Tratemos de no confundirnos con este d que nos da el problema y el diferencial que trabajamos siempre nosotros. Entonces, tratemos de no confundirlo, ¿verdad? Con este d y los diferenciales. D en este caso era la distancia que es de aquí a aquí, ¿verdad? Ok, para R primado, estoy ubicando el diferencial del o elemento correcto del tubito que tenemos ahí. Entonces va a ser, fíjense que va a ser ρ primado en ρ unitario más z primado en z unitario. ¿Por qué así? Recuerden ustedes que el vector posición en coordenadas cilíndricas viene dado por esto. Como puedo tener un tubito muy cerca del centro o muy cerca de la superficie, cualquiera de ellos, entonces por eso se pone ρ en ρ unitario. Y como puede estar tanto abajo como arriba, se pone z en z unitario. Claramente estas son coordenadas primadas, ¿verdad? Las coordenadas primadas se refieren a las coordenadas del cilindro que tenemos aquí. Ok, volviendo a esta parte. Saco el ds, me fijo que eso es igual a dr primado, y esto es igual, fíjense aquí. Recuerden ustedes que solo en coordenadas cartesianas los vectores de direcciones o los vectores unitarios son constantes. En otros sistemas de coordenadas, los vectores unitarios pueden variar dependiendo del lugar donde estén. Entonces aquí, vean, como tengo un producto, ¿verdad? Aquí sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Para este, ¿verdad? Más la derivada es z primado en z unitario, pero como z unitario es constante, entonces no importa si le saco o no derivada, siempre me va a dar 0. Entonces me quedan estos tres términos. No sé si hay alguna pregunta al respecto con estos tres términos que tenemos aquí. Si no, vamos a ver, esto pues queda igual. El problema aquí es esto, la derivada de ρ unitario, que es en 321. Se vio, bueno, yo asumo que lo vieron, realmente no lo sé, que la derivada de ρ unitario es igual a d phi primado en phi unitario. No sé si recuerdan esto. No sé si recuerdan esto en 321. O sea que esto es d phi primado en phi unitario. Esto que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que cambia. Si no, hay que calcularlo, ¿verdad? Si no se acuerdan, para que lo prueben y vean que eso es cierto lo que tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. No sé si hay alguna duda. No sé si voy muy rápido. No, va bien. Va. Ok, claramente, ¿verdad? Si no me preguntan, yo asumo que se entiende. Yo asumo que se entiende. Bien. Licenciado, ¿de dónde sale el D de phi primado en dirección de phi en la Ok. derivada de R primado? Aquí, mira, ve. Sí, ese. Aquí, mira, esto, ve. Esto que tenemos aquí, en el capítulo 1, nosotros encontramos que D ρ unitario entre d phi es igual a phi unitario. No sé si recuerda esa identidad que encontramos. O sea, la idea es ρ unitario. ¿Qué es ρ unitario? Ρ unitario es coseno de phi, x unitario más seno de phi, y unitario. No sé si recuerdan. Ok, si derivo eso con respecto a phi, de ρ en d phi, entonces esto va a ser igual a menos seno de phi en unitario más coseno de phi y unitario. Y eso es phi unitario. Entonces esta derivada, la derivada de ρ unitario, es igual a de phi primado en phi unitario. Es igual a esto. Lo pueden probar. ¿Y cómo? Escribiendo ρ unitario
y derivando rho unitario con respecto a phi. Después, cuando tengan el resultado, lo despejan para de rho unitario. Y ahí van a obtener ese valor que tenemos aquí. No sé si me explico, ¿verdad? No sé. Ok. Veamos. En esta ecuación yo tengo el producto punto de ese punto de ese primado. Entonces tengo este de ese o punto de ese primado. Ok, cuando hago ese producto punto de ese punto de ese primado, me fijo que esta solo tiene componente en z, entonces z punto rho unitario 0, z punto phi unitario 0, z punto z unitario 1, ¿verdad? Entonces me va a quedar solo de z en dz primado. No sé si lo ven. No sé si ven directamente que ese es el resultado del producto punto. Compañeros, ¿están ahí? Sí, 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 se entiende, Alex. Ok. Necesito el vector posición relativa, que es básicamente la diferencia R menos R primado. Entonces, R, ¿qué era? D por X más Z en Z unitario, menos R primado, y R primado es igual a esto. Pero tengo que tener cuidado aquí. ¿Por qué? Fíjense, aquí tengo direcciones cartesianas y aquí tengo una dirección cilíndrica. Para evitar, les diré, para evitar confusiones más adelante, voy a trabajar todo en un solo sistema coordenado. Entonces lo paso al menos los vectores unitarios a coordenadas al mismo sistema coordenado. En este caso, me conviene mucho porque X unitario, y Z unitario son constantes en dirección, entonces pasarlo todo a coordenadas cartesianas. Entonces, por lo tanto, el rho unitario lo convierto a cartesiano, ¿verdad? Rho unitario es igual a coseno de phi, X unitario más seno de phi, Y unitario. ¿Estamos de acuerdo? Este que tenemos. Entonces queda menos rho primado en rho unitario. Rho unitario es esto. Más z primado en z unitario. Ok. Aquí me fijo que hay una componente en X, aquí también. Aquí solo hay una sola componente en Y y hay dos componentes en Z, esta y esta. Entonces los junto, entonces me quedaría D menos rho primado coseno de phi en X unitario menos rho primado seno de phi en Y unitario más Z menos Z primado en Z unitario. Me queda que el vector posición relativa es igual a eso que tenemos aquí. Es igual a eso. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es escribir todo lo que conozco en la ecuación que tengo aquí. Entonces me queda menos mu sub 0 y por I del tubito, recuerden, estoy solo analizando este tubito que tenemos aquí. Sobre 4pi, la integral desde menos infinito más infinito, desde menos infinito más infinito, de R. R es esto, entonces escribo R, el producto punto resultante es esto, sobre R cuadrado. Perdón, sobre R al cubo, tal cual como lo tenemos aquí. Entonces, y R al cubo es la magnitud de este vector. Entonces, la magnitud sería el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medio. Entonces, lo que tengo que resolver ahora, simple y llanamente, es esta integral. Esta integral es la que tengo que resolver. Bien. Habíamos hablado, nosotros, que la corriente del tubito era igual a J por diferencial de área, el área transversal de este tubito. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale esa área que tenemos ahí? Esa área transversal, o sea, en otras palabras, esta que tenemos aquí, este pequeñito diferencial de área, esto de acá arriba. ¿Cuánto vale esa área? Bueno, en coordenadas cilíndricas, eso es rho primado de phi primado. Rho de phi, no sé si recuerdan, es el área, por ejemplo, de una tapa
de un cilindro. No sé si hay problemas con ello. No sé si hay dudas al respecto. No lo sé. No, está claro esa parte. Ok. Entonces, si yo quiero la fuerza que hace todo el cilindro, sobre la corriente I, entonces lo que tengo que hacer es sumar hacer el principio de superposición, ¿verdad? Sumar todas las influencias de todos los tubitos que conforman el cilindro para encontrar esa fuerza. Entonces lo que voy a hacer simplemente es sumarlo. Recuerden que la integral, al fin y al cabo, es una suma infinitesimal, ¿verdad? Entonces voy a sumar todos los tubitos, la fuerza que hacen todos los tubitos sobre el circuito C. Ok, para ello, lo que va a cambiar en esta ecuación es esta I, porque yo la voy a escribir de esta forma. J, miren, entonces aquí esto, al integrarlo, voy a integrar toda la fuerza. Entonces voy a integrar a esa I. Entonces J primado, o sea, la J es constante. La integral desde 0 hasta A de ρ primado, la integral de 0 a 2pi de phi primado, perdón, o sea, estas dos que tenemos aquí, y por todo este integral que tenemos aquí. Fíjense que para no escribir todo esto de un solo, pues lo coloqué así, pero sí se entiende, ¿verdad? Que todo esto que tenemos aquí es esto que va aquí. Sí se entiende, ¿verdad? Porque se está primado. Sí. Básicamente, lo que tenemos aquí es no una triple, sino que una cuádruple integral. Tenemos una cuádruple integral al respecto. Bien, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera utilizado el elemento de corriente? ¿Hubiera cambiado el elemento de corriente de inicio? Bueno, hubiera llegado aquí, hasta este punto. Hasta este punto. Aquí los caminos eran separados, cambiando con el método que les dije al inicio, pero hubiera llegado aquí, a esto. Bien, quiero aclarar algo. Quiero aclarar que estas integrales afectan el argumento o el desarrollo de estas otras. O sea, estas integrales, tanto en ρ como en phi, van a afectar este resultado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si no entienden esta nomenclatura, lo voy a escribir así. Menos mi sub 0 y j primado 4pi, la cuádruple integral de ρ primado de este argumento que tengo aquí, de todo eso que tengo aquí. Y aquí va a quedar de z primado, de phi unitario, de ρ unitario, perdón, de z primado, de phi primado, de ρ primado, de z primado. Hoy tenemos esto. La última integral es con respecto a z, la penúltima es con respecto a ρ, con respecto a phi y con respecto a z primado. Ahí tenemos esa integral. Ahora realmente lo que tenemos que resolver no es esta, sino que es esta, un poquito más complicada, porque es una cuádruple integral. Bien, hasta este punto, si se va entendiendo lo que estamos hablando, ¿no se va entendiendo? Más o menos. Sí, se va a entender. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ok. Vean ustedes que hay una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, no es que solo hay una cuádruple integral, hay 3 cuádruples integrales. Una por cada componente que conforma este integrando. Entonces, hay 3 cuádruples integrales. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Básicamente voy a integrar. ¿Por quién voy a integrar? Bueno, integremos tal cual como lo sugerí aquí. Vamos a integrar primeramente con respecto a z primado, esta que tenemos aquí. Entonces, primero, la componente en x de ella. Lo voy a separar por componente, ¿verdad? Porque integrarlo todo en solo es muy complicado, muy largo. Entonces, la componente en x de la fuerza. Vean ustedes que va a ser todo esto, perdón, aquí, todo esto, ρ por este término de z primado de z sobre lo que tengo aquí en el denominador. Entonces va a ser
Rho primado es este, por lo que tengo entre paréntesis, la componente en X, que sería solo esto, de Z primado, de phi primado, de rho primado, de Z, ¿verdad? Dividido entre el denominador, que sería todo eso que tengo aquí, el denominador, que sería la 3 medio, ¿verdad? No lo escribí porque es muy largo, pero ya lo voy a ir escribiendo. Sí, van siguiendo, ¿verdad? Ok. Primero voy a integrar con respecto a Z primado, entonces me fijo que este que está aquí acompañando al numerador no depende de Z primado, rho primado, D, rho primado, phi primado, entonces no depende de Z primado, entonces puedo sacarlo de la primera integral, entonces se va a quedar la integral desde menos infinito a infinito de Z primado sobre el denominador, que sería la 3 medio, denominador. Y después de phi primado, de rho primado, de Z, ¿verdad? Entonces voy a integrar esto primero. A esta integral le llamé I1, la integral 1. Entonces, pasándole limpio esta integral, es esto, integral desde menos infinito hasta más infinito, de Z primado sobre el denominador, que sería D menos rho primado coseno de phi primado al cuadrado, rho primado al cuadrado, seno cuadrado de phi primado, Z menos Z primado al cuadrado. Todo esto a la 3 medio. Entonces, básicamente tengo que resolver esta integralita que tengo aquí. Ok. Me fijo que para esta integral, para este término y este término es constante porque no aparece Z primado aquí. Entonces, para no irlo arrastrando, a esto de rho primado coseno de phi primado al cuadrado, rho primado al cuadrado, seno cuadrado de phi primado, a eso le llamé alfa al cuadrado. A eso que tengo ahí, alfa al cuadrado. Entonces me queda la integral desde menos infinito hasta más infinito de z primado de alfa al cuadrado, que es todo esto, más z menos z primado al cuadrado, todo eso a la 3 medios. Bien, hago un cambio de variable, me queda de esta forma, el diferencial, lo escribo, me queda negativo, para no trabajar en negativo, cambio los límites y me queda esta integral. La misma integral que resolvimos ayer, cuyo resultado daba 2 veces la constante al cuadrado. No sé si recuerdan. No sé si recuerdan que es la misma integral que vimos ayer. Y cuyo resultado da 2 sobre este al cuadrado, ¿verdad? El término constante al cuadrado. No sé si se acuerdan. Les dije a ustedes que esa integral aparece mucho en 4.15 y que solo le iba a hacer una vez. Después solo le iba a decir cómo obtenerla, pero ustedes la pueden ver en tablas también. Ahí la pueden ver. Bien, esto va a ser igual, ya cambio, el alfa cuadrado sería 2 sobre, esto era alfa, ¿verdad? Entonces lo escribo ahí. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Cuando haces integral, el denominador se modifica también para las siguientes integrales, ¿verdad? Perdón. Es que recuerden, Es que cuando el resultado de la integral, el resultado lo voy a integrar con respecto a phi. Y a ese resultado lo voy a integrar con respecto a rho. Y a ese integral lo integrar con respecto a z. Entonces es una cadena, ¿verdad? Entonces, si el resultado, el denominador, se alteró un poco o cambió al integrar la primera vez, bueno, ya tengo que integrar ese resultado para la siguiente integral. En otras palabras, veamos. Aquí tenía rho primado de menos rho primado coseno de phi. Aquí tengo, fíjense, la siguiente integral que sigue es con respecto a phi primado. Entonces, para phi primado, rho primado es constante. Este que tenemos aquí es constante. Entonces ahí tengo d menos rho primado coseno de phi primado. Este término ya no, porque aquí aparece phi primado. Por este resultado. Vamos a ver. Si mal no veo, me equivoqué en el 2 que tengo ahí. Vamos a ver. Este 2. ¿Lo escribí o no lo escribí? Vamos a ver.
Sí, parece que no lo escribió. Aquí va un 2, ¿verdad? 2 veces por esto. Entonces no lo escribí, qué barbaridad. No escribí ese 2, este de aquí. Entonces la siguiente integral es con respecto a pi primado. Entonces solo, básicamente aquí va a dividirse entre 2pi, nada más. Ok. Entonces la siguiente integral es con respecto a pi primado. De esto, el denominador cambió, ¿verdad? Porque yo lo integré la primera vez. Entonces, tengo que hacer esto. Pero aquí lo que voy a hacer, voy a nombrar a esta integral para sacarlo en limpio, la integral 2 y 2. Entonces la integral 2